los estándares de las otras iglesias no son tan altos como los de la Iglesia Católica. ¿Por qué les digo esto, máquinas? Simplemente, ojo, es mi opinión. Y, número uno, para que después no comiencen y digan, pero ¿quién es este? Que es más pecador que yo, que me quiere decir que tengo que hacer. Sí, yo soy tremendo pecador, igual que tú. Tengo bastantes cosas malas que he hecho y no me siento orgulloso de haberlos hecho. Contento. ¿Me puedes escuchar ahora? Ok, seguimos. ¿Por qué pude entender esto? Básicamente porque una persona necesita, para saber y conocer más de Dios, necesita cuestionar todo lo que sabe, del tipo de religión que esté, donde se encuentre. Cuestiónate todo y pregunta, ¿por qué pasa eso? Y si no tienes una respuesta, averigua el porqué de eso, por qué se hace, cuál es el método, cómo es la forma. En realidad, lo que tú busques, todo está en internet. La mayoría ni siquiera busca en internet quién se fundó primero, qué se creó primero. Si una iglesia que tiene más de 2000 años se fundó primero, algo debe saber. Algo debe saber. ¿Por qué no ha caído? Algo debe saber. ¿Será porque en realidad dejó las bases Jesucristo en ella, en sus 12 apóstoles? Pero no venimos a hablar de historia. Venimos a hablar de los tipos de estándares que exige Dios para una religión y para otra. ¿Por qué les digo esto? Porque me pude dar cuenta que, oye, yo siendo católico, a mí me exigen que tengo que tener el bautismo, que tengo que tener la comunión, que tengo que tener la confirmación, que tengo que estar casado por la iglesia, que tengo que vivir en santidad, que no tengo que tener pecados capitales, que para poder comulgar el cuerpo de Cristo, eso es tan santo que no puedes tener, de hecho no tienes que tener pecado para poder recibirlo. O sea, son estándares altos. Y yo, a mi opinión, vuelvo y repito, a mi opinión, otras iglesias, otros, quien sea, no estoy diciendo nombre, solamente se basan en creer en Dios sobre todas las cosas, las obras y arrepentimiento ellos mismos con Dios. Listo. Lo veo muy bajo para el poco tiempo que tengo conociendo a Dios. Lo veo muy bajo, y más para un Dios creador de todo. Nadie tiene presencia directa a Dios si no es purificada su alma, si no pasa por una serie de arrepentimientos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora el resto me va a decir a mí. Ok, ajá. ¿Y por qué cuando el ladrón murió al lado de Jesús, a él sí se lo llevó al cielo? Ok. Simple. Lo que pasa es que ni siquiera analizan. Simple. Ahora tú te vas a aquella época, a esta época. En aquella época ¿existían los mismos pecados que hay aquí? No. Nosotros tenemos mucho más pecados y más fáciles, a diferencia de aquella época. En aquella época usted se comía la luz y lo mataban a piedra. De hecho, no lo crucificaron por ser un ladrón. Por ser un ladrón. Lo que pasa es que Dios vio el corazón del hombre, tuvo misericordia, porque él estaba empezando. ¿Cómo tú evalúas más a una persona en una exposición? ¿O cómo te evaluaron a ti en una exposición si estuviste en la escuela o en el liceo donde estuvieron?
el primero que expone no le dan tanto coñazo como al último. El último tiene que ser perfecto. ¿En qué época estamos? Conocemos de todo. Tenemos el conocimiento a la mano. ¿Crees que será juzgado más fácil que al primero? Siempre es así. Lo que pasa es que esa analogía y esos ejemplos la gente ni siquiera se los pone. Es fácil creer, pero también tienes que investigar. Y no investigar donde la gente te diga, investiga aquí, investiga allá. No. Investiga tú, lo que diga tu corazón, lo que diga Dios. Porque la mayoría, hay pastores, ojo, hay pastores que han salido de la Iglesia Católica y por amor a Dios, qué casualidad, regresan a la Iglesia Católica. Ahora vamos a decir que ellos están locos. Porque si tú en realidad amas a Dios, tú comienzas a hacer un cambio, comienzas a cambiar. ¿Qué pasa cuando no tenemos un guía espiritual, un guía de alguien? Hay pecados que no vemos y cometemos constantemente. Entonces, en la Iglesia Católica te dicen, tienes que decir tus pecados a un padre. ¿Pero por qué? Si ese es más pecador que yo. Ya tú allí tienes parte del pecado capital, soberbia, ego. Porque si tú eres capaz de confesarte ante una persona igual que tú, te perdonará Dios los pecados. Ahora analiza esto. Cuando tú hablas tus problemas con alguien, no te sientes mejor, te liberas. A diferencia de cuando cargas todo el peso encima. Es simple, pero la gente no lo comprende. No lo comprende. Yo no voy a decir eso, ninguno pecado, porque no me importa. O sea, no te importa lo que haya dicho Dios. No te importa. Es igual la comunión. Cuando uno va a la comunión, tiene que estar muy santo. De hecho, yo no puedo ni comulgar, porque todavía no estoy casado por la iglesia con mi esposa. Porque uno debe estar muy elevado para recibir eso. Que quizás haya personas que lo hagan así por hacerlo. Ya eso es decisión de cada quien. Pero lo que yo aprendí y me enseñaron es que tú tienes que esforzarte para agradar a Dios todos los días. Existen los pecados que no vemos. La gula, una persona que es creyente en Jesús y tiene extremado sobrepeso, adivina qué pecado carga, qué tipo de demonios carga constantemente. El de la gula no las puede frenar, porque tienes tus demonios todavía. Y si tú amas en realidad a Dios, acabarás con esos demonios. ¿Cómo los acabarás? Creyendo en que tienes que terminarlos. A través de la confesión, tú matas y liberas esos demonios de ti. Pero vuelves y caes, porque Él no viene solo, viene con 7 más. Entonces tu misión es atacar constantemente esos demonios. Los estándares de Dios nunca van a ser bajos. Siempre son altos. Para Dios no es nada medias. Lo que pasa es que la mayoría se basa en que no, yo solamente creo en Dios y Jesús es el que me va a llevar a todo. No es tanto eso. No es tanto eso. Dios exige mucho más. Dios exige mucho más. No te quedes solo con eso. Averigua cuáles son tus orígenes. Los orígenes de tu religión. Los orígenes de dónde estás. De dónde nace. ¿Quién la fundó? ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hizo? Porque la gente todo lo averigua y no lo tiene más fácil en internet. Si yo fuera a engañar a alguien, usted busca ¿quién fundó la Iglesia Católica? Jesucristo. ¿Quién fundó la Iglesia Evangélica? Martín Lutero. Entonces,
No entiendo por qué la gente se confunde y ni siquiera se conforma con lo que digan los demás. Una persona que en realidad ama a Dios da todo su corazón por Él y deja todo por Él. Deja todo y tiene que ir quitando y eliminando demonios hasta que logre alcanzar la santidad. Uno no es perfecto, siempre va a caer. El demonio tiene millones de años y sabe cómo tentarte tranquilamente. Y poco a poco, la ira, los problemas, las dificultades, todo eso viene a raíz de cómo te comportas en este mundo. El mensaje es para que cambies y que analices qué tipos de estándares aplico en mí o aplica mi religión, porque quizás sean muy bajos y muy simples, y no creo que Dios tenga todo simple, porque si no, no pasarás por pruebas en la fe. Si no, vivieras un mundo light. Lo que pasa es que te quieren engañar y decirte, no, es esto, solamente eso, para que te jodas, y no subir tus estándares hacia Dios. ¿Tú cómo estás mejor? ¿En un equipo que te exige poco o en un equipo que te exige para las grandes ligas? Son analogías simples, pero no lo quieres entender. Máquina, entiende que Dios es el camino, la verdad y la vida, pero tienes que sufrir durante ese camino, porque si no sufres durante todo este camino, cuando llegues allá, entonces tendrás que pagar la deuda que no pagaste aquí. Se les quiere.